Buenos días, profesor. En este video vamos a resolver nuestra tarea académica que consiste en comparar dos alternativas para el diseño de una planta de digestión anaerobia que trata de 375 metros cúbicos por día de lodos de aguas residuales. Ahora, las alternativas son la digestión mesofílica y la termofílica. Esta comparación es clave porque la temperatura de operación no solo influye en la velocidad de degradación, sino también en la producción de energía, el tamaño de los digestores y la eficiencia global del sistema. En, en las siguientes diapositivas vamos a estar viendo lo que son algunos datos del problema y también algunos parámetros fijos. Aparte de eso, también se presentó lo que vamos a estar resolviendo, los parámetros que vamos a estar consiguiendo a lo largo de esta exposición. Entonces, en cuanto al diseño, se consideraron lo que son que del rango de temperatura para una digestión mesofílica que podía operar de 35 a 40 grados, se eligió que se opera a 35 grados. Y por otra parte, la termofílica que podía operar de 50 a 55 grados, se eligió que sea 50 grados. Debido a que los microorganismos termofílicos son más activos, su rango de tiempo de retención hidráulica es menor. Y por eso escogimos dentro de estos rangos 25 días para mesofílico y 15 días para termofílico. Ahora, en cuanto a el volumen de útil de reactor, estas diferencias estas diferencias de temperaturas impactan en ellos, pues al multiplicar el caudal de entrada por justamente estos tiempos de retención hidráulico, se obtuvo un volumen útil aproximado de 9.335 metros cúbicos para la digestión mesofílica y por otra parte para los digestores termofílicos 5.625 metros cúbicos, es decir, casi un 40% menos de volumen. Ahora, aplicando el ratio un volumen útil entre volumen total, que era de 3 cuartos, pues obtuvo que el volumen total mesofílico llega a 12.500 metros cúbicos y el termofílico a 7.500 metros cúbicos. Y esto dividiendo entre dos, pues se obtenía sus valores para cada reactor, resultando en 6.250 metros cúbicos para mesofílico y 3.750 metros cúbicos para termofílico. Estos valores son volúmenes totales para cada reactor. Ahora, utilizando estos valores y reorganizando un poco las ecuaciones y hallando relaciones, se obtuvo que la altura eh, para los digestores mesofílicos era de 15.85 metros y el diámetro era de 31.69 metros cuadrados. En cuanto a los termofílicos, eran más compactos o más pequeñas estas dimensiones. Su altura era de 13.37 metros y el diámetro era de 26.73 metros cuadrados. Finalmente, también reordenando un poco la ecuación de área lateral, pues se obtuvo que el área lateral de un digestor mesofílico era de 1.577.69 metros cuadrados y del termofílico resulta 1.122.33 metros cuadrados. Bueno, ahora continuando con la producción teórica del biogás, para este análisis de producción de metano, por ejemplo, se multiplicó el caudal que teníamos como dato, multiplicado por 29, que es 29 kilogramos por metro cúbico, que es un dato de una tabla que teníamos, que son los sólidos volátiles, multiplicado por un 47.5%. Este dato lo hemos sacado a partir de las gráficas, porque ahí hicimos una proporción de los días de retención de cada una de mesofílico y termofílico y cuánto sería el sólido volátil removido. En este caso, por ejemplo, para mesofílico sería 47.5% y de ahí se multiplica por un 0.5 metro cúbico por kilogramo, que es la producción de metano empírico, que es de una tabla también que nos dieron. Este paso se realiza también para termofílico y tenemos esos resultados y de ahí para la producción de biogás, lo que se hizo fue tomar la producción de metano y multiplicarlo por un perdón, dividirlo entre un 65%, que es el contenido empírico de metano del biogás. Así tenemos la producción del biogás. Ahora, para la producción de energía, lo que se hizo fue tomar el valor que hemos obtenido de producción de metano anterior y multiplicarlo por un 10, que es el poder calorífico del metano. De esta manera, haciendo o utilizando la producción de energía,
Si lo multiplicamos por su eficiencia de cogeneración tanto para electricidad, calor y caldera, podemos obtener la producción de cada una de ellas. Por ejemplo, para la producción de calor, lo que se hizo fue multiplicar, como mencioné, producción de metano anterior por el 10, que es el poder calorífico, por el 55%, que es por la tabla que está ahí abajo, eficiencia de cogeneración del calor. Así para cada una. Ahora, en cuanto al consumo de energía, se utilizó, bueno, se hizo para consumo de electricidad y consumo de calor. Para el consumo de electricidad se utilizó la ecuación que está a la derecha, que es caudal por teta, que es el consumo eléctrico por bombeado, más el volumen útil por el consumo eléctrico por agitación, que es SW. Los datos de teta y W los tuvimos a partir de una tabla, también que nos presentaron, y el caudal fue el que nos dieron de dato y el volumen útil el que hallamos anteriormente. Eso se hizo para tanto mesofílico y termofílico. Y para el consumo de calor se utilizó la ecuación que está abajo, de input calor, que es esa ecuación larga que es caudal por densidad específica del slash, por el calor específico del slash, por la diferencia de temperaturas. Y bueno, aquí lo importante de destacar es que los datos que tenemos nosotros son de nuevo el caudal, el 35 y 50 de temperatura, que es lo que obtuvimos o lo que decidimos utilizar, la temperatura escogida y el área, que es lo que también hemos hallado. Ahora, en cuanto a la temperatura del ambiente, escogimos una temperatura de 20 centígrados porque es la más aproximada a la normal o a la usual. Y los demás datos los obtuvimos a partir de la tabla que también presenta los datos como el de teta y W. Y bueno, para el punto 11 que es balance energético, lo que se hizo básicamente es restar lo que hubo de producción menos lo que hubo de consumo. Esto tanto para mesofílica y termofílica y en cuanto a electricidad y calor. Y para el ratio de energía lo que se hizo fue dividir la producción de caldera, que es por ejemplo en mesofílica lo de 23.245. Esa es la producción de caldera entre la suma de consumos tanto de electricidad como de calor. Para el ratio de electricidad, lo que se hace básicamente es dividir la producción de electricidad entre el consumo de electricidad, estos valores, y lo mismo para el ratio del calor, producción de calor entre el consumo de calor. Esto para ambos casos de mesofílico y termofílico, y así tenemos ya eh, una tabla ya con todos los datos para poder hacer las comparaciones. Prosiguiendo los cálculos mostrados, se presentarán las conclusiones más relevantes. Respecto a la producción, el sistema mesofílico es el que obtuvo mayor producción de metano y biogás, lo cual conlleva que este sistema también cuente con una mayor energía producida. De la misma manera, la producción de electricidad y calor de este sistema es mayor. Respecto a los ratios, a pesar de que el sistema termofílico presenta un mayor ratio eléctrico, este valor se explica por un menor consumo de electricidad y no por una mayor generación. Sin embargo, el parámetro crítico es el consumo térmico, pues al operar a 50 grados Celsius, el proceso termofílico requiere un aporte de calor mucho mayor, casi al doble que el mesofílico. Esto último penaliza fuertemente su eficiencia calórica, el cual se refleja claramente en el ratio de calor, donde el sistema mesofílico alcanza 9,18 frente a solo el 4,48 del termofílico. Finalmente, el ratio energético total confirma la superioridad de la configuración mesofílica, ya que tiene un valor de 9,24 sobre un 5,93. Por lo tanto, se concluye que para esta situación, desde una perspectiva energética, el sistema mesofílico es la alternativa más eficiente. Eso es todo. Gracias.